Hola amigos. Hoy hablaremos sobre la consolidación de las monarquías feudales. Las primeras monarquías de la historia surgieron en los tiempos más remotos, luego de que la humanidad adoptara la vida sedentaria en el Neolítico, gracias a la invención de la agricultura. Los primeros reinados de los que se tiene registro provienen de las culturas sumeria y egipcia, alrededor del año 3000 AC. Consistían en gobiernos religiosos, en los que la figura del rey podía ser al mismo tiempo dios, sacerdote o caudillo militar. Pero dependiendo del caso podía primar una de estas figuras sobre las demás, según las características propias de cada civilización. De esa forma, a lo largo de la antigüedad, las monarquías proliferaron y pronto lucharon entre sí, convirtiendo a los ganadores en grandes imperios. El mayor de dichos imperios en Occidente fue el Imperio Romano. La monarquía romana se estableció a partir de la antigua República en el año 27 AC y llegó a dominar todo el mar Mediterráneo y sus adyacencias en Europa, África y Medio Oriente. Todo sometido a la voluntad de un único emperador. Esta forma de gobierno se consolida a partir de los siglos X y XI y se desarrolla históricamente en la Europa occidental, donde los monarcas aprovecharon el crecimiento económico para imponer su autoridad. Sin embargo, a lo largo del mundo hubo muchas otras formas de monarquías imperiales, como los califatos islámicos. El Imperio Seleucida. El Imperio Aqueménida. El Imperio Japonés. El Imperio Mongol. O las distintas dinastías chinas imperiales. Cada una de ellas estuvo dominada por un monarca de manera más o menos absoluta. Para eso vamos a ubicarnos en la Edad Media, a través de estos tres conceptos. ¿Qué es una monarquía? Las monarquías son aquellas formas de gobierno en las que la mayor suma de poder político recae sobre una sola persona, que ostenta el título de rey o monarca y que se desempeña como jefe de Estado. ¿Quiénes eran los señores feudales? Eran los grandes propietarios de tierras, quienes constituían la autoridad máxima de sus feudos o comarcas. Ejercían el poder político y hacían las veces de juez, a la par de administrador, líder militar y cobrador de impuestos para el rey. ¿Quiénes eran los vasallos? Los vasallos eran individuos que solicitaban beneficios al rey o monarca o noble superior a cambio de una absoluta fidelidad y se comprometían a cumplir determinadas servidumbres, principalmente de apoyo político y militar, y recibían como contraprestación beneficios. Habitualmente el control y jurisdicción sobre la tierra y la población. Estos tres conceptos nos permiten entender que, entre los siglos X y XI, en la Europa occidental, el rey era solo un noble más, y su poder estaba limitado por el resto de los nobles. Pero esto cambió a partir de los siglos XII y XIII, donde los monarcas o reyes europeos vieron por conveniente desarrollar estrategias para fortalecer su poder y extender sus territorios, para lo cual crearon ejércitos propios e impusieron, mediante la fuerza, la obediencia a muchos señores feudales, ya que el resurgimiento del comercio y el crecimiento de las ciudades les permitió contratar a soldados para depender menos de sus vasallos e imponer su poder político y militar. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.